consagrar este tiempo en sus manos, a disponernos en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Señor, te adoramos, te alabamos en esta mañana por esta excelsa historia, esta historia que es real, la historia del Evangelio, como tú, oh Dios, te encarnas y llevas sobre ti todo nuestro pecado. Padre, sobre tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, fue cargada toda nuestra maldad, todos los pecados de aquellos que han creído en Cristo. Permítenos hoy ver a Cristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado, que veamos claramente su gloria en esta mañana, la gloria de su humillación, de su sacrificio, y recordemos hoy cómo por ese cuerpo que fue partido en la cruz y la sangre que fue derramada en la cruz, tenemos perdón de pecados, tenemos redención, hemos sido comprados, hemos sido liberados de la esclavitud al diablo, al pecado, a este mundo. Dios nutre hoy nuestra fe, que esta enseñanza sea para crecimiento en santidad de nuestra iglesia. Oramos mediante Cristo Jesús, que esta enseñanza sea clara, fiel a tu palabra. Amén. Les ruego que abramos nuestras vidas en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 37 al 47. Hechos 2, 37 al 47. Leo para ustedes la palabra de Dios. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pueden tomar asiento. Continuamos hoy nuestra serie de enseñanzas temáticas en el tema de la santificación. Hemos visto algunos medios de santificación corporativos, es decir, los que Dios utiliza cuando nos congregamos como iglesia. Y hemos visto hasta ahora dos de esos instrumentos, de esos medios que Dios usa para nuestro crecimiento en santidad en el contexto de la iglesia reunida. Hemos visto que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la predicación, en la instrucción oral de esos hombres que Jesús envió a predicar el evangelio que Él les entregó.
en la comunión unos con otros, el segundo elemento, y hoy veremos el partimiento del pan. Y lo que hasta ahora hemos visto es que estas 3.000 personas añadidas a esta iglesia en Jerusalén, luego de escuchar la predicación del apóstol Pedro, perseveraban. Y esa palabra perseverar es muy fuerte. Significa estar adherido a una cosa, intensamente comprometido con algo. Estar atento, dar cuidado, estar continuamente parado en un lugar sin desmayar, mostrarse valiente, lleno de coraje, dedicado, consagrado, enteramente entregado. ¿A qué estaba esta iglesia? A estas 3.000 personas, a la predicación, a la comunión unos con otros, y vamos a ver un tercer elemento, el partimiento del pan, es decir, a tomar la cena del Señor. De hecho, algunos dicen que la partían todos los días, por lo que más adelante dicen Hechos 2:46. Era muy probable que participaran de la cena del Señor diariamente, porque estaban perseverando en estas cosas. Y vamos a ver acerca de la cena del Señor 2 puntos esta mañana. En primer lugar, su institución, y en segundo lugar, cómo se relaciona la cena del Señor con nuestro crecimiento en santidad. Porque es importante tomar la cena del Señor para crecer en santidad. Y recuerden, santidad es semejanza a Jesús. Eso es santidad, parecernos cada vez más a Cristo, el Hijo de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar su institución como sacramento, es decir, como una ordenanza que Jesús dejó a la iglesia juntamente con el bautismo. Vamos a Lucas capítulo 22 para ver la institución de la cena del Señor. Lucas capítulo 22, está allí detrás de Hechos. Lucas capítulo 22, tenemos Lucas, Juan y Hechos. Lucas 22, 14. Del 14 al 20, voy a leer para ustedes. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Cuál es el contexto de la institución de esta cena del Señor? La celebración de la Pascua por el pueblo judío. De hecho, dicen que había cientos de miles de personas congregadas en Jerusalén para celebrar la Pascua. Era una fiesta muy importante para los judíos. Era, por decirlo de alguna manera, su fiesta de independencia nacional. Fue a partir de la Pascua que ellos se independizaron de un país que los oprimía y empezaron a contar sus años a partir del día que salieron de Egipto por medio de esta gran liberación. Y el mensaje de la Pascua era claro. Israel estuvo más de 400 años esclavo. Imagínense en esto, más de 400 años no colonia de Egipto. No era que Egipto se estaba expandiendo y llegó a Israel y los colonizó como sucedió en España con Colombia. No era una nación esclavizando a la otra, oprimiéndola, porque pensaba el faraón que si dejaba que ellos se fueran libres, iban a unir a sus enemigos, iban luego a sacar a Egipto. Entonces decidió oprimirlos. 400 años, es como si Colombia todavía fuera una colonia española.
con celulares, tecnología, pero todavía esclavos de otro país. 400 años. Personas nunca conocieron otra cosa que ser esclavos de Egipto. Generación tras generación parían esclavos que sirvieran a los egipcios. Hasta que dice el relato bíblico que Dios se acuerda del pacto hecho con Abraham. Dios se acuerda de esa promesa de que iba a ser benditas en él todas las naciones de la tierra, en su simiente. Y les envía a un mediador, a Moisés, y por medio de él trae plagas que azotan a los dioses de Egipto, y las plagas van creciendo en intensidad hasta que llega la última plaga que iba a traer liberación a los egipcios, y era la plaga de los primogénitos. Todo primer nacido egipcio, sea esclavo, sea incluso el hijo de Faraón, iba a morir en una sola noche. Iban a ser liberados los israelitas. El corazón duro de Faraón iba a ser finalmente partido con esa última plaga. Miren lo que dice Éxodo capítulo 11. Quiero que vayamos allí. Éxodo capítulo 11. Versículo 4. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel. Escuchen, esto es importante: desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que lo hace diferencia, discriminación, separación entre los egipcios y los israelitas. ¿Qué tenían los israelitas que no tenían los egipcios esa noche? ¿Quién sabe la respuesta a la pregunta? Un cordero. Los israelitas tenían un cordero y los egipcios no tenían eso. Cada familia, según ordenanza de Dios, debía matar un cordero y esa sangre ponerla en una canastilla, en un hebrillo, y los padres debían coger con hisopo y empezar a untar esa sangre del cordero en los dinteles de cada una de sus puertas, para que Dios, cuando pasara y viera esa sangre en la puerta de esa vivienda, no entrara a matar al primogénito, sino que saltara por encima de esa casa. De hecho, en inglés la Pascua significa eso: saltar por encima. Es la ira de Dios pasando, asesinando a todos los primogénitos. Pero cuando ve la sangre, se detiene y salta a esa vivienda, salta a esa familia, y no entra a castigarlos. Esa era la gran diferencia entre Israel y Egipto, esa medianoche. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 91:7? Caerán muertos a tu izquierda 10,000 y a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. 1,000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Eso pasó en Israel esa noche. Muertos alrededor, pero a ellos no les tocó el pelo ni mover su lengua, completamente intactos ante la ira de Dios por la sangre de ese cordero. Y Dios le manda a Moisés que recordaran eso de generación en generación. Era muy importante que nunca dejaran de practicar la Pascua, es decir, sacrificar un cordero y repetir la cena que sucedió esa noche, cuando tenían que estar con el cinto firme porque tenían que salir corriendo en cualquier momento a la señal, huyendo de Egipto. Así que el mensaje era claro: si vamos a ser salvos de la ira de Dios, es por la muerte de un sustituto. Ese era el mensaje de la Pascua.
Y ese es el mensaje de todo Levítico. Si vas a ser perdonado, tiene que haber derramamiento de sangre. Si vas a tener reconciliación con Dios, tiene que haber derramamiento de sangre. Una víctima inocente tiene que morir. Si vas a estar en paz con Dios, en reconciliación con Dios. Pero esa sangre de los machos cabríos, de los animales, era impotente, incapaz de limpiar el alma de una persona. Podían hacer su cuerpo ceremonialmente puro, podían estar en el templo, pero su alma no era tocada ni por una sola gota de esa sangre de esos animales, porque era una sangre natural, carnal, animal, que no podía purificar el alma. Y es en medio de esa celebración que Jesús rompe la liturgia, el orden, y les dice a ellos: esta copa no va a representar más el Cordero de hace cientos de años que liberó a Israel de Egipto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Recuerdan el nuevo pacto? Jeremías. Este es el pacto que haré con ellos en los postreros días. Cambiaré su corazón de piedra en un corazón de carne. Los limpiaré. ¿Cómo Dios va a hacer ese nuevo pacto? Jesús lo dice: está la sangre del nuevo pacto. Derramando mi sangre, ese pacto va a suceder. Corazones de piedra van a convertirse en corazones de carne. Y van a caminar en los mandamientos de Dios, van a ser purificados. Y este cuerpo, este pan, es la carne que es partida por muchos, no por todos. Recuerden, haré separación entre los egipcios y los israelitas. No es por toda la humanidad que Cristo muere en la cruz, es por los que en Él creen. Es sobre ellos que esa sangre es rociada, y es por ellos que ese cuerpo es partido en la cruz. Recuerden lo que significa expiación. Es la muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios. Repito, expiación es la muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia de Dios. Y eso es lo que sucede en la Pascua. Es lo que sucede en la nueva Pascua, en la cena del Señor. Y Jesús le dice a sus discípulos, y por ende a la iglesia, porque los discípulos fueron enviados por Él como apóstoles: quiero que nunca olviden esto. Quiero que hagan siempre esto en memoria de mí. Nunca lo olviden. Siempre partan este pan, siempre beban esta copa, haciendo memoria del Evangelio, de la cruz, de esa Pascua definitiva. Ahora vamos a nuestro segundo punto, y eso cómo me afecta en mi santidad personal. ¿Cómo me hace esto más semejante a Jesús? ¿Qué relación existe entre participar de la cena del Señor y nuestro crecimiento en santidad? Vamos a ver varios puntos. En primer lugar, porque eso demanda una profunda y seria reflexión acerca de nuestra relación personal con Cristo. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 11. Lo encontramos después de Hechos, Romanos. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Porque cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué estaba corrigiendo Pablo en esa iglesia ubicada en Corinto? Esta iglesia estaba adoptando los desórdenes que había en esa ciudad. Estaba convirtiendo una cena que era sagrada, una cena que era santa, en una ocasión de glotonería y de embriaguez. Tomaban vino hasta embriagarse, comían, avergonzando a los que eran pobres. No se hacía nada de eso en memoria de Cristo.
se había olvidado, desvirtuado por completo el propósito original de la cena del Señor. Estaban tomando la cena del Señor indignamente. E incluso muchos de ellos, versículo 30, ya habían muerto, disciplinados por Dios, al tomar de esa manera, sin ningún pudor, sin ninguna conciencia del cuerpo y la sangre de Cristo, de su sacrificio en la cruz. Dios toma muy en serio su cena y los disciplinó con la muerte. Dios castigó a sus hermanos en la iglesia en Corinto por participar de la cena del Señor de una manera indigna. ¿Y qué debemos hacer entonces a la luz de este desorden que Dios utilizó para instruirnos a nosotros? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Debemos hacer un autoexamen que es diferente a introspección. Autoexamen es diferente a introspección. La introspección es una persona chequeando su vida, mirando sus faltas, rumiando sus faltas, hasta que llega al abatimiento, a la depresión, a la desesperanza. Pero esa no es la meta del autoexamen. El autoexaminarnos del que habla aquí Pablo no es pruébese cada uno a sí mismo y hundas en la profunda miseria. No, coma así del pan. Es un momento alto. ¿Qué van a hacer? Van a tomar de este símbolo del cuerpo de Cristo que es el pan, ese símbolo de la sangre de Cristo que es el jugo de la vid. Háganlo con cuidado, con prudencia. Por eso los predicadores hacen algo llamado cercar la mesa. Eso es un lugar santo, un momento santo, un momento de mucha reverencia delante de Dios. Debemos autoexaminarnos, pero no para hundirnos en el abatimiento, sino para ir a Cristo, para arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la tristeza según Dios, según 2 Corintios 7:10. La tristeza que según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación. Y esa tristeza que Pablo, usado por el Espíritu Santo, logra que suceda en la iglesia de los Corintios. Miren lo que produjo esa tristeza. No gente suicidada, no gente yendo de la iglesia, no volviendo. Produce lo siguiente. Según Corintios 7:11, aquí esto mismo que os haya sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué indicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Ese es el resultado de la autoevaluación. No decir no tomaré la cena, sino arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí en el silencio de su mesa, de su silla, decir: Señor, voy a romper toda relación con este pecado, voy a romper con esa amistad, voy a romper con este hábito de mi vida, porque quiero tener comunión contigo en la cena del Señor. Ese es el objetivo del autoexamen. La introspección se realiza sin depender del Espíritu Santo, pero el autoexamen se realiza en oración. Es una actividad sobrenatural, asistida por el Espíritu Santo. Es lo que dice el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y guíame en el camino eterno. Es el Espíritu Santo llevándonos, guiándonos, examinando nuestro corazón acerca de nuestra comunión con Cristo. Mis hermanos, cuando Cristo instituye la cena del Señor, Él pone una atmósfera a ese momento, que quiero que leamos en Mateo 26-29. Mateo capítulo 26, versículo 29. Dice: y os digo que desde ahora no beberemos de este fruto de la vid hasta aquel día
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Cuál es la atmósfera de la cena del Señor? No es una atmósfera de tristeza y amargura, no es Jesús diciéndole, bueno, ya todo acabó aquí, me despido de ustedes, todo terminó, hasta aquí llegó, nada salió según lo planeado. Un total fracaso, muchachos, de verdad me disculpo con ustedes. No, eso no es lo que Cristo dice a sus discípulos. Él les dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay un elemento futuro. Esa cena es solo un adelanto. Es como cuando usted va a un restaurante y le sirven una entrada, algo muy pequeñito. O algunas veces hay trocitos de pan que usted empieza a remojar en unas mermeladas y va comiendo con un juguito mientras van preparando el plato grande. Eso es la cena del Señor, es un adelanto del gran banquete que nos espera cuando Cristo regrese en gloria. Ese banquete, ¿cómo lo llama Apocalipsis? ¿Cómo llama ese banquete? Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Qué se recuerda en la Pascua? El Cordero. ¿Qué se recuerda en la cena del Señor? El Cordero de Dios. ¿Y qué vamos a hacer cuando Cristo regrese? Entrar a las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Versículo 7 de Apocalipsis 19. Y a ella será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que, ¿cuál es la atmósfera del autoexamen? No es la de un esclavo, ese no es el tono del autoexamen, que dice, le habré fallado a mi Señor, yo como esclavo. No, es la de una mujer que se para frente al espejo y dice, estaré linda para mi amado, para mi esposo, para mi marido. Estoy vestida como a él le agrada. ¿Será que cuando él me mire se complacerá en cómo estoy arreglada? Y está segura de quitarse cosas que a su marido no le gustan y ponerse cosas que a su marido le agradan para complacerlo. Ese es la manera del autoexamen. ¿Tengo yo las acciones justas de los santos? ¿Estoy vestido como a él le agrada? ¿Estoy preparado para cuando él llegue, entrar en sus bodas? Segundo punto dentro de cómo se relaciona la cena del Señor con nuestra santidad, es que contribuye a nuestra santidad porque demandan hacer memoria de Cristo con profunda gratitud. Jesús toma el pan y da gracias y dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, es dado, haced esto en memoria de mí. La Santa Cena es un memorial, pero no como el memorial que se hizo a la reina Isabel y alguien difunto que está en la tumba y nunca se levantará de esa tumba, sino un memorial, un recordatorio de alguien que fue inmolado en la cruz por nuestros pecados, pero que ahora vive y regresará por nosotros. No es un memorial de un difunto, es memorar con gratitud, con gozo, con alegría la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz a nuestro favor. Recuerden, dice, por vosotros. John MacArthur llama por vosotros a la doctrina más importante de la Biblia. Jesús lo hace en sustitución de nosotros, en nuestro lugar. Él se ofrece como ese sacrificio, Él se inmola por nosotros en esa cruz. Y es ese recordatorio grato de Cristo lo que alimenta nuestra fe y nuestro amor por Él. Es su amor lo que energiza nuestro amor. Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y cuando usted tiene ese elemento de ese pan y ese jugo de la vida, usted hace memoria de ese amor de Cristo. Usted se concentra por un momento
en lo que Él hizo por usted, no por la humanidad entera, los que han nacido, nacen y nacerán, sino por usted que creyó en Él, que ha puesto su fe en Él. Cuenta la historia de un checo muy reconocido en la historia de la iglesia, Nicolás Ludwig. Y él dijo desde los 12 años: yo solo tengo una pasión, es Jesús, solo Jesús. Y uno podría decir, pues un niño, 12 años, pero espere y ver, es que y él era un conde. Los condes tenían mucho dinero, se esperaba de los condes que llegaran a ser reyes, y él utilizó su dinero al servicio de la obra del Señor. Él fundó una sociedad misionera, y no solamente fundó una sociedad misionera, sino que fundó un movimiento llamado Intercesión a Cada Hora. Lo duraron por alrededor de 100 años consecutivos, dice la historia. 100 años consecutivos, hora tras hora, fundado por este Nicolás, quien dijo que tenía una pasión, una sola pasión, y era Jesús. Los seguidores de él, los que hacían parte de ese movimiento misionero, se vendían a sí mismos como esclavos para poder ir al Caribe y predicar a los que estaban en el Caribe. Y cuando salían de esas naves, vendidos como a sí mismos como esclavos para poder ir a evangelizar, decían que el Cordero inmolado reciba el galardón de su padecimiento. No era gente loca ni fuera de sí, era gente muy cuerda que sí entendía el valor del sacrificio de Cristo en la cruz, cómo fue inmolado, cómo debía recibir un servicio digno, una vida digna de Él. Dice Pablo en 2 Corintios 5, versículo 13: si estamos locos, es para Dios. Y no sé cuántos de ustedes le choca esa expresión, pero Pablo, ¿cómo así que estás loco? Esa palabra loco que él emplea aquí es la misma que se usa en los evangelios, cuando Jesús hace esos milagros. Es gente espantada grandemente al ver como una niña de 12 años muerta, resucitada por Jesús. ¿Cómo reaccionaría usted? Se quedaría boquiabierto, atónito, asombrado. ¿O cómo reaccionaría usted si alguien viene caminando a medianoche por el agua y se mete en la barca suya y el viento se calma? Usted se maravillaría, usted no saldría de su asombro, estaría perplejo, maravillado. Esa es la expresión que Pablo usa en 2 Corintios 5, 13. Pablo estaba fuera de sí, atónito, boquiabierto, maravillado, asustado, perplejo, petrificado. ¿De qué, Pablo? ¿De qué? 2 Corintios 5, 14, el próximo versículo. Porque el amor de Cristo. ¿Qué tenía Pablo loco según los conceptos del mundo? El amor de Cristo. El entrañable amor de Jesucristo, como él lo describe en Filipenses 1:8. Esas entrañas de Cristo fueron removidas, conmovidas por los que el Padre le entregó en la eternidad para que Él viniera a morir en la cruz por ellos. Así como se le mueven las entrañas a una madre al ver a su bebé que se lo van a partir en dos, así se le movieron las entrañas a Cristo por su pueblo. No es un amor ceremonial, no es un amor litúrgico, no es un amor de papel. El amor de Cristo es un amor entrañable, un amor sincero, un amor profundo, un amor como nunca usted va a encontrar en esta tierra, jamás. Ese es el amor de Cristo, ese es lo que tenía Pablo fuera de sí, maravillado, atónito. La entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, como dice Lucas 1:78, para dar luz a los que habitaban en tinieblas. Esos que habitaban en tinieblas se merecían esas tinieblas por haberse rebelado en contra de Dios. Pero Dios inexplicablemente, sorprendentemente, contra todo pronóstico, se mueve a misericordia
a ir por esos que están en esas profundas tinieblas y llevar la condenación de esos que moran en tinieblas, para que no mueran, sino que tengan vida eterna. ¿Y qué hacía este amor de Cristo en Pablo? Sigamos leyendo, 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, nos apremia, nos domina, nos controla, nos obliga, nos lleva a actuar de esta manera. ¿Cuál era la lógica de Pablo? Pensando esto, Pablo se ponía a razonar que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y es en la cena del Señor donde usted puede tocar ese amor. Usted le hablan de un evangelio que usted no ve, le hablan de una cruz que usted no ve, de un Cristo que usted no ve, pero en la cena del Señor eso se hace palpable y usted toca el símbolo del cuerpo de Cristo. Usted se toma el símbolo de la sangre de Cristo. Es como si Jesús se acercara a usted y Él está presente en la cena, como cuando usted está con su iglesia todos los días, y viera ser para usted como el novio que da a su novia una argolla de compromiso. ¿Ves este pan? Esto es mi cuerpo que di por ti, porque te amo. ¿Ves esta copa? Esta es la sangre que derramé por ti, porque te amo, y te amo con entrañable misericordia. Eso es lo que tenía loco a Pablo, fuera de sí, perplejo. Eso es lo que hizo que Pablo hiciera las locuras que hizo. Es el amor de Cristo el que obra en un corazón cuando éste hace un esfuerzo consciente de pensar en Él. Y el perfecto momento para hacerlo es la cena del Señor. Pablo sí entendía la parábola del tesoro escondido. Pablo había encontrado ese tesoro escondido en un campo, el cual un hombre cuando lo halla lo esconde y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pablo encontró esa perla de gran precio que es Cristo y vendió todo lo que él tenía para ganarlo a él y ser hallado en él. Pablo se describe a sí mismo en Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y una traducción lo muestra de esta manera: debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Yo ya morí a este mundo. Para mí este mundo, damas y caballeros, dice Pablo, es basura. Es basura. Si los jóvenes entendieran esto, los jóvenes que escuchen esto o que estén acá, joven, las discotecas, la marihuana, la drogadicción, la fornicación, el sexo antes del matrimonio, la fornicación, la pornografía, todo eso es basura, basura, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo en Filipenses 3:8. Cuando Jesús en ese mar embravecido se levanta y lo calma, las personas se preguntaban: ¿quién es este? Cuando usted conoce a alguien, usted trata de hacer categorías en su mente. Este es de los callados que luego como que son calladitos, pero son asolapaditos. Usted conoce a alguien, este es el burletero y charlatán. Usted tiene categorías en su cabeza y encasilla a las personas que conoce como en carpetas. Cuando la gente conocía a Jesús no había ninguna categoría para él. La gente se decía del uno al otro: ¿y este quién es? ¿Quién puede calmar un mar embravecido? Y el mar obedecerle como el perro que obedece a su amo. Cuando le dice calla, enmudece y el perro se queda callado. ¿Quién es este? Mis hermanos, pero nosotros tenemos mucha más información que ellos. Más allá de una tormenta calmada,
para preguntarnos: ¿y quién es este? Decía Jonathan Edwards que la gloria de Cristo consiste en que Él es una conjunción de excelencias diversas que usted no encuentra en ninguna otra persona. Él es tanto un león como un cordero. Y usted puede decir: ¿quién es este que siendo Dios descendió y se humilló y se encarnó y se hizo un indefenso bebé? ¿Quién es este que los ángeles y los sabios del oriente adoraron cuando nació? ¿Quién es este que siendo Dios creció en sabiduría y estatura, siendo omnisciente, se hizo un niño que crecía en sabiduría? ¿Quién es este que se dejó escupir en el rostro y golpear y dar de bofetadas? ¿Quién es este que guardó silencio cuando estaban diciendo mentiras en contra suya para incriminarlos? ¿Quién es este que siendo dueño de todos los ríos tuvo sed en la cruz? ¿Quién es este que siendo inmortal fue despegado de esa cruz como un cadáver sin vida y sepultado? ¿Quién es este que descendió de un trono alto y sublime y fue sepultado en lo profundo de la tierra? ¿Quién es este que resucitó porque era imposible que la muerte lo retuviera? Como dice Salmo 24:8, ¿quién es este Rey de gloria que asciende y entra en las puertas eternas? ¿Quién? Única y solamente nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que usted recuerda cuando toma esa cena del Señor. Y eso renueva sus votos de consagración con Él. Eso afecta su santidad. Eso lo lleva a usted a alimentarse de Cristo por la fe. Y yo quisiera tener una sola aplicación para terminar. Una sola aplicación. Y es la siguiente. Cristo dijo: haced esto en memoria de mí. Es una ordenanza, es un mandato. Cristo invita a su mesa y a todos nos da la orden: vengan, coman, es obligatorio, hagan esto en memoria de mí, así como era la Pascua para los israelitas. Así es la cena para nosotros, como aquellos que estamos en Cristo. Y mi pregunta es: ¿qué es lo que le impide a usted tomar la cena del Señor? ¿Qué es lo que usted lo lleva a estar sentado? Y hoy no es la cena del Señor, es dentro de 8 días. Tiene 8 días para hacer esta aplicación. ¿Qué es lo que usted hace que se quede sentado en su silla y rechaza la invitación de Cristo, no la invitación del pastor? Porque el pastor no se inventó la cena, fue instituida por Cristo. ¿Qué es lo que hace que usted se siente en su silla y le diga a Cristo: no tomaré tu cuerpo ni tu sangre? Cuando Él le invita a usted a tomarlo, si es un pecado, si es una amistad, si es un hábito pecaminoso, tiene 8 días para resolver ese asunto y venir dentro de 8 días con un corazón arrepentido a tomar la cena del Señor, no creyéndose digno. Todos aquí somos indignos, todos somos pecadores, pero la diferencia es confesar nuestro pecado y arrepentirnos, apartarnos de él. Y quiero decirle a los que están aquí y están sin Cristo, que ustedes no pueden participar de la cena del Señor, porque tiene que pasar algo antes de la cena del Señor. Es que usted coma por la fe y beba de la fe de Cristo Jesús. Él está servido hoy para ustedes. Él, como dice la iglesia y el Espíritu Santo, el que quiera comer, venga y coma sin precio. Vino y leche, beba vino y leche sin precio. Esa es la invitación del Evangelio. Es así de sencillo. Venga y coma de Cristo. Crea en Él, arrepiéntese de sus pecados y podrás entrar a estas bodas del Cordero, simbolizadas en esta cena que tomamos cada primer domingo del mes. Quiera el Señor transformar la vida de esta iglesia para participar todos de esta cena y consagrar nuestras vidas en santidad a Cristo, nuestro Cordero, nuestra ofrenda, nuestra vida. Vamos a terminar
en oración. Señor, damos a ti adoración en esta mañana por ese entrañable amor con que nos has amado. Oh Dios, que esta iglesia sufra ese trauma del amor de Cristo. Como dice Pablo, el amor de Cristo me constriñe, me apremia, me obliga, me presiona, me lleva a vivir en santidad, a morir por Él. Oh Señor, oh Espíritu Santo de Dios, guíanos a Cristo. Abre nuestros ojos para ver la gloria de Cristo. Desde este culto de adoración que seguirá después de este momento. Y si hay alguno aquí que está sin Cristo, abre su corazón. Oh, llévalo, Señor, a tomar con nosotros de la sangre de Cristo y a comer con nosotros.